Se ha acabado la jornada 17, vamos a por la 18. Aquí estamos en la resaquita, vamos con esa chuleta. De la mancha no, de la cancha. Bueno, ¿qué os ha parecido esa intro? No será aquí por no hacer el payaso, lo vamos a hacer hasta el final, hasta que acabe el año, ¿eh? Vamos a acabar por todo lo alto. Como he querido hacer esa intro especial, no lo he dicho, dejad vuestro like, vuestros hypeos. Si os ha tocado la lotería o si os está tocando, enhorabuena, mi más sincera enhorabuena. ¿Os imagináis que ha tocado el pedazo de cimo que tengo ahí al lado? Va a ser el último día que lo tenga ahí puesto, así que nada, lo dejamos bendecido, a ver si hay suerte y desearos la máxima de las suertes en este sorteo de Navidad y que igualmente os paséis por aquí para ver cómo ha ido la jornada 17 y hacer recomendaciones de mercado en esta chuleta, en esta resaca. Así que venga, vamos al lío, agradeceros como siempre el apoyo, esos likes, vamos a ver si llegamos a los 400, sí, tenemos que llegar a los 400 en esta última resaca de 2025, última chuleta fantasy del año. Empezamos, como siempre, según cronología de la disputa de partidos, con el que se disputó el viernes, ese Valencia contra el Mallorca, empate a 1, reparto de puntos, de hecho acertamos el resultado exacto, y en clave valencianista, un equipo que está al filo del abismo. De hecho, ya hay rumorología sobre un posible relevo de Corberán. Yo creo que sigue teniendo cierto crédito en el club, no sigo viendo una dinámica negativa en cuanto a que sea un equipo muerto. Creo que todavía los jugadores tienen cierto compromiso, a veces no les da más. Hay, la verdad, que muy poca calidad diferencial en la plantilla y creo que el mercado de invierno para ellos va a ser clave. Más allá de Sadik, que se habla que podría llegar al Valencia, os traeré vídeo con Donkey Mercato en clave qué jugadores pueden cambiar de destino y cómo lo podemos aprovechar y anticiparnos en clave fantasy. Sadik será uno de los nombres propios, pero con Sadik no va a valer para cambiar el rumbo de este equipo. El Valencia, más allá del factor Mestalla, necesita un poquito más. Es verdad que hay dos equipos que parecen desahuciados, Oviedo y Levante, pero el Valencia creo que necesita también pelear hasta el final cada punto y que tampoco veo que sea cuestión de entrenador, sino que la plantilla da para lo que da. Contra el Mallorca concedes un gol muy sencillo a balón parado. Creo que eso no se puede permitir en un partido tan cerrado, el regalar un gol así, que el Mallorca te puede penalizar, eso entra dentro de los planes, pero que sea de forma tan sencilla, en un balón templadísimo al área, que te ganan con facilidad. Raillo la deja para Samu Costa, que la empala bien, pero me parece que esa jugada está mal defendida, y luego creo que el Valencia tiene tramos que mejora. Al final lo que hace es apostar por el 11 que se había venido filtrando, con Beltrán arriba, creo que es una titularidad merecida, llevaba 2 goles seguidos, y con Ugrinic, que deja en el banquillo a Javi Guerra. Muy buen partido de Ugrinic, de hecho se nota cuando él se va del campo, todavía no parece estar al 100%, pero es un jugador que tiene cositas, tiene presencia, con balones, la verdad que bastante incisivo en su toma de decisiones, en sus desplazamientos, en su flujo de juego. Es verdad que, bueno, Javi Guerra también tiene cositas y el Valencia le va a necesitar, pero Ugrinic creo que ha venido para quedarse. Vamos a ver si físicamente va mejorando, si puede ir aguantando los partidos. Se retiró con calambres. Yo creo que es momento ahora de apostar por él, a ver hasta dónde lleva este equipo, porque tampoco hay para más. En el pivote lo has probado todo. De hecho, Pepelu, que el año pasado era un jugador prácticamente residual, parece el que está más asentado, y ahora parece que ese tribote con Pepelu, Ugrinic, Almeida puede irse consolidando. Vamos a ver qué le da al Valencia, porque este equipo adolece de pegada, adolece de gol. Tienes ahí a Hugo Duro, que la verdad es que no se le puede pedir más, es todo compromiso, todo pulmón, todo corazón. Hemos hablado de él en el vídeo del domingo de compras, y es un jugador impagable para este Valencia y para cualquier equipo, diría, de la liga, que al final, bueno, no va a ser ese jugador que te vaya a aportar el factor diferencial, pero como delantero de acompañamiento, de apoyo, de bregarse con las defensas rivales, de darte una vida extra, eso es Hugo Duro. Y luego, pues es un jugador que en área se maneja muy bien, es muy oportunista para colocarse al primer toque, la verdad que define bastante bien y pudo marcar ese golito del empate. Diría que el Valencia al final pudo pelear y pudo tratar de luchar por el triunfo, pero el empate yo creo que se antoja justo para lo visto. Podemos vender a Diego López, fue suplente, es un jugador que no parece tener ahora mismo el rol tan definido, con posibilidad de que el Valencia apueste por defensa de 5, con posibilidad de que apueste por este 4-2-3-1, ahí pierdes valores por bandas y también desplazas a Almeida, y además tienes jugadores ahí que te pueden hacer sombra, como Ramazzani, como Rioja, como Danjuma. Es complicado, ¿vale?, para Diego López
traerle como recomendación positiva, así que el timing es perfecto para en este fin de año, en este parón, venderlo. El Choya Explorar a futuro, además de Ugrinis, que ya lo trajimos la semana pasada, para no reiterarme, ya he hablado de él. Yo creo que Diacabí es una buena opción fantasy, desde el punto de vista que para mí es, junto a Tárrega, el mejor central de la plantilla. Te aporta un físico, te aporta también una polivalencia de poder jugar con varios sistemas, incluso poder jugar en el centro del campo. No quiero descartar que si ninguno se consolida, Diacabí pueda ser un buen jugador para probar en el doble pivote, para aportarte ahí algo rocoso y algo de estabilidad. Pero bueno, creo que más pronto que tarde Diacabí se hará con el puesto y veremos a ver por quién. Seguramente por Copete y mantener línea de 4, pero veríamos, a ver, lo podemos explorar, siempre con un asterisco físico, porque viene de una lesión más otras atrás, un currículum de lesiones recurrente. Bueno, vamos a hablar del Mallorca, pues otro equipo que al igual que el Valencia tiene unas constantes peligrosas, porque... A ver, ahí está. Porque le cuesta mucho puntuar, le cuesta mucho facturar, le cuesta mucho marcar goles. Pudo marcar gracias a Samu Costa, Darder se quedó en el banquillo, no acabó de abrochar el triunfo, le faltó ahí un poquito de esa veteranía que otros años sí que estas victorias el Mallorca iba sumando de a 3. Pero bueno, ahora el Mallorca lo que tiene que es buscar eficiencia a cada gol, porque no va sobrado arriba de calidad. Es verdad que Muriqui parece que está en buen momento, Virgili te aporta siempre buenos 40-50 minutos, luego se diluye mucho. No me gustó para nada Virgili la actitud tras el cambio, al final son un poquito de actitudes que vamos intuyendo. Es un jugador muy joven, pero Arrasate ya le ha pegado algún tirón de orejas en rueda de prensa, le hemos visto cómo en los partidos se viene a menos, le hemos visto también cómo se ha comportado tras el cambio. Al final, aunque sea un jugador joven que tiene cosas a corregir, pero no parece que en cuanto al compromiso, en cuanto a la actitud, en cuanto a la ética de trabajo, sea la mejor para un jugador de su edad, pero le necesita tanto este Mallorca, es tan diferencial en relación con cualquier otro en su posición, que al final tienes que encomendarte a lo que Virgili te pueda aportar. Raillo dio una asistencia, jugando con máscara, todo punto honor, no podemos exigirle más a Raillo. El Mallorca, como vimos en el vídeo de calendario, que por cierto no lo he dicho, pero lo tenéis disponible para que podáis echarle un ojillo. Es importante en este parón planificar. Ya os digo quiénes son los mejores y peores equipos en función de su calendario para el mes de enero, para que desde ya empecéis a planificar. Pues Raillo y su Mallorca pues tienen un calendario más que aceptable, empezando por un partido ante el Girona en 2026, y es una pieza que está empezando a rendir bien, y si ya nos aporta ese extra en área contraria, pues oye, mejor que mejor. El Pirata lo mantendría a pesar de que no fue un partido en el que viera portería, pero yo creo que con el Pirata más o menos va a mantener cierta estabilidad, partidos en los que sí que vea portería, en otros que no tanto. Darder sería el sacrificado, venía algo mejor, pero esta suplencia mosquea. Yo creo que será una suplencia puntual por plan de partido, porque al final no te fiabas ni de Morlanes ni de Antonio Sánchez, entonces dijiste, pues los pongo a los dos, sacrifico a Darder y tengo a Darder ahí en la recámara por si pasa algo. Yo creo que en futuros partidos, y más sin estar Mascarell, Darder será titular. Morlanes puede seguir siendo chollo, le sigo viendo por delante de Antonio Sánchez, lo que pasa que bueno, llegaba muy justito al partido, por eso fue bufón y sustituido pronto. No mucho más, ¿vale? Un partido de viernes, típico 1-1 de manual, que no nos dejó contentos en demasía. Por no hablar de este partido infumable, este Oviedo-Celta. La verdad que con el Oviedo toda la semana digo lo mismo. Es imposible que este equipo siga sin meter un gol, ya por pura estadística. Es el 7º seguido que no marca. Pues nada, otra vez, da igual que tenga delante al Celta. También el Celta me parecía extraño apostar por una tercera portería cero consecutiva, y llegaron las dos rachas, continuaron, la de sin marcar del Oviedo y la de sin encajar del Celta. Entonces, bueno, mi pronóstico por ahí, la verdad que no fue muy atinado. El nuevo entrenador que cumplió el ensayo que os avancé en el vídeo de alineaciones probables el viernes, y bueno, tampoco es que cambiara mucho. Las deficiencias de cara a gol y las deficiencias de creatividad que tiene este equipo se siguieron evidenciando. Sigue siendo un equipo ordenado en algunas situaciones, sigue siendo un equipo con buen portero. Enfrente tuvo a un Celta que luego hablaremos, dejó mucho que desear. En definitiva, típico partido de la Liga Española de las 2 de la tarde que prácticamente ninguno quiere ganar. Uno realmente casi no quiso, que fue el Celta, y otro realmente es que no pudo, que fue el Oviedo. Entre el no querer de uno y el no poder de otro, vimos un partido que en este caso sí que he de justificar, sin que sirva de precedente, la puntuación de los cronistas de AS, que dieron un 2, o en este caso una pica a todos sin distinción para este partido. Es en plan, mira, nos habéis regalado un espectáculo tan sumamente horrible que no vale la pena ni calificarlos individualmente. Todos igual de mal, os meto a todos en el mismo saco. Obviamente eso siempre conlleva injusticia, porque al final hay defensas como Starfel, luego hablaremos, como Ballí, que hacen su papel, lo que les toca lo hacen bien, correctamente, pero bueno, al final, oye, una pica, nadie resta, nadie sobresale.
tampoco lo veo mal. Al final, castigar el espectáculo que nos brindaron, nadie hizo nada del otro mundo. Nadie hizo absolutamente nada para llamar a casa, ni presumir, ni colgarse medallas. Entonces, pedir las 2 picas para cualquier jugador de este partido también me parece un poquito exagerado. Entonces, yo diría que tampoco me parece tan mal como otra aberración de cronistas que veremos a posteriori. Escandel, podemos seguir comprando. El Oviedo, dentro de que es un equipo que a veces nos deja algún partido como el de Pizjuán, más o menos defensivamente se comporta de forma medio estable, sobre todo en casa. Escandel es muy fiable, sigue siendo un portero top, que en el ranking de porterías que actualizaremos en este parón lo seguiremos poniendo alto. Viñas fue la opción en delantera única como 9 de referencia, parece que va a ser la apuesta. Al final son compatriotas, le conoce bien, y Viñas es el mejor delantero que tiene este Oviedo. No es un delantero que tenga olfato de gol, eso ha quedado demostrado, solo ha marcado de penalti en esta liga. Entre que su equipo no le nutre de balones, no crea, no hay balones a área, y que él no es un delantero con gol, eso ha quedado claro. Tiene otras virtudes Viñas que a mí me gustan, es un jugador fantasy que a mí, pese a que tampoco es que fue de los que mejor puntúa del partido, creo que va a tener un buen 2026, a ver si le rodean mejor o a ver si le traen competencia, por ahí veremos a ver. El Oviedo va a ser un equipo que fiche mucho y por ahí pues yo creo que tendremos que tener cierta distancia para mirar a ver hacia dónde evoluciona, y también con el nuevo entrenador. Una de las decisiones duras fue cargarse a Dendoncker, que había sido apuesta de club de fichaje, más o menos había jugado todo, metió a Sibo, lo hizo bien, vamos a ver hasta dónde dura este sorpaso, y también vamos a ver que jugadores como Dendoncker, jugadores como Hassan, se pueden ver también salpicados por rumorología en el mercado de invierno. Es un equipo, ya digo, que enero va a cambiar muchas jerarquías en Oviedo. Yo voy a explorar, aparte de Sibo que he dicho, pues un Eric Ballí hasta que vuelva a cargo de la Copa África y poquito más, no hay mucho más en un Oviedo que es un quiero y no puedo. Y el Celta, pues sumamente decepcionante. Venías de ser eliminado en Copa con el Albacete y haces un partido realmente lamentable, porque al final tiene mucha mayor calidad que este Oviedo, y lo que hiciste durante gran parte del partido fue estar atrás, querer sufrir lo menos posible. Un equipo larguísimo que apenas conectaba con el delantero. Está ya adquiriendo tantos vicios el Celta en forma de jugar, de depender que tu delantero, que es Borja Iglesias, ayude al equipo a salir, que cuando no tienes a Borja Iglesias te cuesta mucho más. Radu, cada balón que tenía era pelotazo en largo y era una pérdida de balón. Con Borja Iglesias eso muchas veces te da opción a segunda jugada. Borja Iglesias le da una vida tremenda a este Celta, su baja se nota muchísimo, pero bueno, tampoco es justificación, porque tú miras y había hombres como Brian Zaragoza, como Ferran Joulal, luego hay Yago Aspas, Sweetberg, tienes un buen centro del campo, pero no propusiste absolutamente nada. Alguna jugada aislada, nada en cuanto a la creación de juego, de los peores partidos del Celta que he visto. Es verdad que algunos de estos similar a ganado fuera de casa, un típico 0-1 que al final, recuerdo en Vitoria, creo que fue, Aspas saca un penalti. El Celta te perpetra espectáculos así a veces a domicilio, y son partidos en clave fantasy, suelen salir bastante bien, como es el caso, en fantasy bien, pero realmente el espectáculo fue dantesco y lamentable de la mayoría de jugadores, salvo Starfel, que lo he traído también en el vídeo de compras. Alonso también, Marcos Alonso, se está comportando muy bien, al igual que Radu, los tres. Básicamente esa columna vertebral defensiva del Celta está sobresaliendo en los últimos partidos, 3 porterías a 0, obviamente eso ha subido mucho su media, y son jugadores a explorar. Quiero quedarme con Starfel porque creo que es un jugador que siempre ha estado bajo el radar, siempre un poquito subterráneo, infravalorado. Es un defensa que en fantasy siempre funciona muy bien, tiende a puntuar en positivo, a veces algún error grosero. Le ha costado mantenerse sano esta temporada, pero cuando ha conseguido estabilidad lo ha notado su equipo. El Celta, la versión defensiva cuando está Starfel y Marcos Alonso no tiene nada que ver a cuando juegan otras. Tú puedes cambiar los carrileros, tú puedes cambiar a Javi o a Manu Fernández, pero no puedes cambiar ni a Starfel ni a Alonso, porque ahí el equipo lo nota mucho. Entonces, bueno, es un jugador a explorar, y en el vídeo del domingo, porque esta vez lo lanzamos domingo, de compras, os ajusté las pujas orientativas y aproximadas y recomendadas de Starfel. Alonso, como he dicho, sería el jugador a mantener. Me gusta Román en el centro del campo, el doble pivote Moriba-Román, la verdad que me gusta. Creo que si le dan continuidad podemos ver cosas interesantes. Lo que pasa es que hablar de continuidad y doble pivote son dos palabras que en el Celta nunca van a ir de la mano, porque con tanta competición, lo dije en el vídeo de calendario, el hecho de que el Celta haya quedado fuera de la Copa en clave nuestra, aunque en enero va a tener compromisos todavía de Europa League, pero es interesante porque va a tener despejada algunas semanitas y eso nos va a venir bien para ver si conseguimos cierta estabilidad. Y con todo el dolor de mi corazón vendría Borja Iglesias. Me parece que está haciendo un temporadón, que es el jugador más importante y que se le echó mucho de menos y que hace mucho mejor al resto, pero al final hay demasiado asterisco. Un jugador caro, un jugador irregular en cuanto a puntuaciones, un jugador que viene de una lesión y de hacer un rosco en el último partido del año, pues no podemos atarnos a él.
Y luego, no es que mejorara mucho la tarde, porque vimos un Levante Real Sociedad, dos equipos sin entrenadores, fue a acabar el partido y ambos oficializaron al nuevo míster. Entonces, bueno, toda recomendación que hagamos está supeditada a la apuesta del nuevo entrenador, un poquito ver cómo evoluciona el mercado de invierno que puedan hacer. Entonces son dos equipos, al igual que el Oviedo, para verles con mucha distancia. En lo que fue el partido, pues el Levante sobrevivió con lo que pudo, tenía muchas bajas, se encontró con un gol en contra en un minuto psicológico y más o menos tiró de casta, un penalti tan tonto e innecesario como también diría que inexistente, porque la verdad que arbitrar eso, que eso sea penalti, se me hace duro para el fútbol moderno de 2025, pero bueno, lo transformó. Y la verdad que lo tiró bien Dela. Es una duda que hemos arrastrado durante la temporada. ¿Quién va a tirar los penaltis en el Levante? El primero lo tiró de Tallón y lo falló. Y fue una duda que disipamos, pero tampoco del todo, porque dijimos, si lo ha fallado, el siguiente, ¿quién lo tirará? Pues ahora no estaba Tallón y lo tiró Dela. Entonces, pues nos viene bien para actualizar guías de balón parado en este periodo y saber que Dela es un posible lanzador. Lo pongo también como chollo, porque creo que es un jugador que... Vamos a ver el nuevo entrenador si cuenta con él. Al final no sé decir ni el nombre. Luis Castro puede ser. Bueno, perdonadme. La verdad que no lo tengo monitorizado. Creo que estuvo en el Dunkerque. Estuvo a punto de descender en Liga Francesa. Bueno, suena puesta un poquito que ni el plan A, ni el B, ni el C, el que te ha aceptado la oferta que le podías dar. Porque ni Luis García te la ha aceptado, ni Sergio González. Pues al final, oye, has tirado de para mí un entrenador desconocido. No quiere decir que sea malo. El año pasado vino Corberán, nadie le conocíamos y salvó al Valencia. Lo que pasa es que no creo que tenga materia prima y no creo que tenga margen de reforzarse en este verano, en este invierno, mejor dicho. Entonces nada, a esperar que vuelva Tallón y que la rompa como al principio de temporada, a esperar que Carlos Álvarez aporte un extra. Al menos aquí forzó el penalti y creo que sea lo que se pueden agarrar, porque el equipo está fatal. Manu Sánchez vio la quinta, puede ser una venta que podemos hacer. Pampín no me da ni para chollo en la siguiente jornada y Dela, ya digo, sí que puede serlo por el lanzamiento de penalti. Y la Real Sociedad lo mismo, oficializó el fichaje de Matarazzo, tampoco lo tenemos localizado. Yo sería muy prudente en cuanto a anticipar cambios de sistemas radicales. La Real es un equipo que nunca juega en defensa de 5 en años, y cuando lo ha hecho en partidos muy puntuales ha salido horrible. Obviamente aquí hace falta agitar algo, pero si el nuevo entrenador viene y desde el día 1, primer partido del año, sin prácticamente entrenamientos, te cambia el sistema de cuajo, me parecería algo precipitadísimo. Que vamos a ir abocados a una defensa de 5 si es la filosofía del entrenador, bien, pero espero que sea algo paulatino, porque si no, si vas a venir con imposiciones, me parece que es un error. Aparte, que no creo que la plantilla esté confeccionada para jugar con línea de 3. No veo muchos defensas que en línea de 3 se manejen, porque a veces hay carrileros que pueden hacer esa función en muchos equipos. En la Real no los hay tantos, y no creo que haya 3 centrales excesivamente preparados para ser titulares. Zubeldia está en muchos problemas con centrales, John Martín puede estar un poco verde, Caletachar, Arise Lustondo es el que sí que me da para tercer central. Eso sí, es un jugador bisagra que lo puede hacer bastante bien, pero no sé si meter a Arise Lustondo en 2025 puede ser la solución de este equipo. O te refuerzas en invierno, teniendo en cuenta las peticiones del nuevo entrenador para adaptarte a su filosofía y a su nuevo sistema, o lo de 5 centrales creo que puede ser más un error que otra cosa. Pero bueno, vamos a ver hacia dónde avanza, porque posibles carrileros como Aramburu, Sergio Gómez sí que puedes tener en plantilla. De momento, para empezar, ya tienes sancionado el primer día a Zubeldia, que si quieres ya el primer día implantar la defensa de 3, ya vas corto de efectivos. Yo voy a seguir apostando, salvo que los inputs que lleguen sean diferentes, por cierta continuidad, ir viendo, a ver por qué apuesta el nuevo entrenador. Yo creo que sería inteligente por su parte no cambiar todo de repente, ¿vale? Ir haciendo cambios más paulatinos. Para cambio, los que nos encontramos con suplencias de Braizy y Carlos Soler. Podíamos, no, en realidad no se intuía viendo la Copa, pero vamos, obviamente venían con cierto desgaste, pero no es que se pudiera ver. Lo de Oyarzábal sí que podría ser una opción, creo que arriesgada. Al final esta semana se ha forzado a varios jugadores, uno de ellos Oyarzábal, también a Rosier, que yo creo que fue un poquito imprudente forzarle de titularidad, y otro más que yo no me esperaba, que me sorprendió. A ver si luego me sale y yo lo digo. Así, Suazo. Suazo tampoco me esperaba yo que fuera titular. Que se forzaran esas titularidades, más que nada cuando jugadores como Oso, jugadores que lo venían haciendo bien, y no era necesario tampoco el hacer estas apuestas arriesgadas con jugadores que físicamente a lo mejor no estaban con la puesta a punto necesaria. En fin, la Real Sociedad, que volvió a evidenciar una falta de competitividad alarmante, dejándose empatar un partido que le hubiera venido muy bien sumar, sin ser excesivamente superior,
por pegada, que la tienes más que el Levante, sobre todo que este Levante habías conseguido adelantarte en el marcador, tuviste opciones para sentenciar, con Oyarzábal, Cubo tuvo alguna, pero llegaste con el partido y iba hasta el final, te lo empatan, en verdad con un penalti discutible y casi lo palmas. Entonces, bueno, este equipo necesita obviamente que le electrocuten, un electroshock que les agite un poco, a ver si el nuevo entrenador es esto. Se compró Oyarzábal, buen partido, pese a venir de lesión, pese a que no marcó ni asistió, pero es un Oyarzábal distinto. Este año es un Oyarzábal que yo le veo con un nivel de confianza y de que cada acción te la mejore y de que toma buenas decisiones, que se siente el jefe, que se mueve por todo el campo, que abarca terreno. Bueno, lo veo súper necesario, más que nunca. Luego, Take Kubo marcó el gol, pidió perdón. Tampoco es que fuera una exhibición, pero bueno, yo creo que hizo suficientes méritos como para que el cronista de marca le diera 2 puntos, que menos. Que dio 2 puntos, por ejemplo, a Vencedor, o dio 2 puntos a Pablo Martínez. Pues que le diera 2 puntitos a Kubo, yo creo que es lo mínimo. No pido los 3 puntos marca. Me parece una de las aberraciones, atracos, mira que llevo años jugando a Fantasy, más graves que he visto. Yo creo que es de ley evidenciarlo. Yo entiendo que al final Kubo no está en su mejor momento y que le puedes castigar, pero en un día en que te ha marcado gol, ese gol ha valido para sumar un punto y luego ha estado bien en cuanto a actitud y ha estado bien en cuanto a generación de ocasiones porque te da más. Bueno, la puntuación Fantasy ha sido la que ha sido, aunque no siempre la puntuación Fantasy va ligada a un rendimiento o a una valoración de cronista justa. Y luego cuando hablemos de las valoraciones del Madrid puedo ampliar. Es una jornada, a veces en las chuletas he hablado mucho de puntuaciones porque muchos de vosotros quejáis. Sobre el tema de la asistencia a Guedes se ha hablado en el vídeo del domingo, tenéis un contenido corto de por qué esa asistencia no se ha sumado, no voy a reincidir aquí. ¿Posible chollo? Pues no lo sé, con nuevo entrenador, pues no sé si Marín, no sé si Caleta no está Zubeldia, no sé si Aritz Lustondo seguirá como jugador que por su polivalencia puede ser interesante. Hay sancionados también Gorrochategui, no sé si Turrientes, aunque sonaba para pirarse. También un equipo que se tendrá que mover mucho en el mercado, entonces no veo chollos por ahora, o los que veo son más parches que otra cosa. Vamos a otro partido, Osasuna contra Alavés, un 3-0 engañoso. Creo que, bueno, Osasuna fue superior, ampliamente superior, pero que el partido estuvo igualado, sobre todo en el tanteador hasta bien entrada la segunda parte. Entonces, bueno, el Alavés medio compitió, pero se vino abajo tras el primer gol. Ante Budimir, le estábamos esperando, hemos hablado en el vídeo del domingo de él, un jugador que tiene 2, 3, 4 partidos de estos por temporada que le arreglan y le elevan la estadística, se la inflan posiblemente, pero el primer gol no es poca broma, no es moco de pavo. Engancharla así con la zurda, un gol además, Budimir mete muchos de ir 0-0 y marca él, esto lo ha tenido siempre en su carrera y me parece de mucho valor. Lo hacía también Benzema en el Madrid. Benzema te marcaba el 1-0 muchas veces y a mí ese gol me parece que debería tener un valor mayor. Siempre cuando abres la lata me parecen goles de mayor complejidad que a lo mejor otros. Budimir es un desatascador de partidos a lo mejor que si no metes ese gol acaba 0-0. O se te complica porque para una Herrera creo que con 0-0 también un pase de Denis que Tony Martínez está a punto de marcar, que al final estos partidos tan igualados cambian por detalles. Tú ves un 3-0 sin ver el partido y dices, ostras, ha sido algo claro, pero realmente estuvo ahí y fue el gol de Budimir el que hizo que el Alavés se cayera. Buen partido de Aimar también, a ver esa asociación, la verdad que no tiene demasiados Osasuna arriba, pero sí que tiene miembros suficientes para estar por encima de la media de la liga. Aimar, Budimir en lo suyo son muy buenos. No vendería a nadie porque veo que hay buena dinámica, defensivamente vienen de hacer una portería cero, ofensivamente vienen de gran reparto de puntos, estamos contentos con Osasuna, no es necesario vender. Yo ojito a los chollos, Errando Rosier, quedaros con el que queráis. Yo me quedé Errando porque su partido me gustó mucho como central. Es un muy buen central, lo que pasa es que está opacado por una pareja que al final son Errando Catena y cuando ha jugado con defensa de 3, pues a lo mejor ahí no se maneja tan bien Errando por lo que sea, pero es un muy buen central con nivel de primera división y casi te diría que puede heredar pues esta etiqueta como la que tenía Copete, que es el típico tercer central. Ya veríamos si en otro equipo Errando se le verían las costuras también, si tuviera que jugar cada día, a lo mejor sí. Pero vamos, como central de plantilla, se te va la Copa África Boyomo y puedes poner un Errando, me parece que es un chollo que cumple mucho y de hecho puntuó mejor que Catena, que era un jugador topestar, o rozando el topestar esta semana. Vamos a Alavés, poquito que deciros, es un equipo que, bueno, no nos deja mucho para despedir el año. Perdiste contra el Madrid, vuelves a perder hoy, tienes algo de renta para seguir sobreviviendo, te clasificaste en Copa, un equipo justito de calidad, sin Boyé pues lo notas.
os he puesto ya de venta los extremos porque no se sostiene. Como no sabemos quién va a jugar y el que juegue sabemos que no te va a completar más de 50 minutos, no podemos obviamente apostar por nadie. Ninguno de los extremos del Alavés. El resto de posiciones, pues bueno, tira que va. Parada hizo el pack completo, vaya festival. Primero ve la quinta, luego hace un penalti, negativo al canto, luego su equipo encaja. Bueno, a ver, es un buen parche, pero es verdad que esta semana ha sido un bufón de manual y teniendo en cuenta que no va a jugar el primer partido del año, bueno, si alguien quiere vender o dejarlo ahí como fondo de plantilla para futuro y poquito más. Los titulares los podemos mantener por un motivo claro, ¿vale? Que tenerlo en cuenta. Es verdad que nos pilla 2 semanas vista, la planificación de la 18 ahora no es la prioridad, ahora la prioridad a lo mejor es una planificación global y cierta especulación, pero jugadores del Alavés que no son caros no los vendería, porque abre jornada contra Oviedo y jugar contra el Oviedo, estamos viendo que los equipos que están enfrente, aunque no hagan un buen partido, como es el caso del Celta, puntúan bien, por no hablar del Sevilla la semana pasada. Entonces la semana que viene o dentro de 2 puede ser un gran partido para que jugadores que no vienen dando un buen rendimiento lo tengan. Entonces os invito a tener cierta paciencia con el Alavés. No os recomiendo compras, no hay ninguna compra así que me llame la atención, pero sí mantener a los que están un poquito con rol de titular. Yusi, si no está parada, puede ser el que sea titular ese día y hacerlo bien contra el Oviedo. Vamos a acabar con el Madrid-Sevilla, esta primera parte de la resaca. No sé si estaréis de acuerdo los madridistas. Para mí ha sido el peor partido del Madrid esta temporada. Y mira que los ha habido malos, y mira que ha habido tropiezos sonoros. Aquí ha ganado, al final una victoria tapa muchas cosas, 3 puntos, lo facturas para adelante, acabas el año con un triunfo, ganas tiempo, pero los primeros 8 o 9 minutos, la puesta en escena del Madrid fue un Sevilla que es el Sevilla que es, que Almeida, ya lo dijimos durante la semana, te plantea bien los partidos y va a hacerte daño donde te puede hacer daño. Es decir, es un equipo bien preparado, pero es un equipo muy limitado. De hecho, bueno, a nivel de pegada se notó por mucha exhibición que hiciera Courtois, que la hizo, pero también adolecieron de falta de pegada a los delanteros y falta distinto, a pesar de que buenos movimientos de Isaac, muy buen partido veterano de Alexis Sánchez. Juan lo estuvo muy bien quitando ese penalti innecesario y clarísimo y obsceno que hizo, pero los primeros 8 minutos, 8, 9, 10 minutos, sensación de que se te plantaron 3 veces en portería. Luego pues el Sevilla también inteligente, al no conseguir ese gol en esa presión inicial, se fue atrás a replegarse, donde el Madrid también sufre cuando esperas atrás y esperas un momento de partido. Sensación de que si no expulsan a marcado, yo no sé si el Madrid gana esto, así de claro. Hablaré también del árbitro ahora, pero es que el Madrid es muy preocupante. Yo creo que es verdad que tiene bajas, es verdad que el equipo estaba con sensación de pedir la hora, o la hora me refiero a pedir este impas navideño, a ver si en 2026 cambian algo, aunque sigan los mismos. Pero claro, sensación de proyecto agotado, proyecto que no ha llegado nunca a arrancar el de Xabi Alonso, de jugadores ya que están señalados incluso por su propia afición, con silbidos a Vinicius, lo de Hausen absolutamente desconocido, este jugador de lo que mostró en sus inicios ahora, Rudiger también bastante perdido, han notado mucho la baja de Militao, no tienen ahí físico, y al final lo que pasa aquí es que tienes 2 asociaciones en el campo que no son naturales. Y eso, claro, puedes tener una, hablo por un lado de Vinicius Mbappé, hablo muchas veces de eso, y otra es Müller Bellingham. Si al final hay 2 jugadores que se estorban en lugar de retroalimentarse, y luego por otro le han metido otros 2 que pasa lo mismo. Entonces, si tienes minimizados 4 jugadores que no se potencian entre ellos, sino todo lo contrario, meterlo todo eso en el mismo ecosistema, luego vuelves a vicios del pasado, porque cuando juegas con Tridente más Bellingham, sabes que el equipo se parte, si encima en el medio no tienes físico, porque vas con Tchouaméni y Müller, que no son un centro del campo con cara y ojos, sufre muchísimo ante cualquier equipo, incluido este Sevilla, de circunstancias. Entonces me parece que este Madrid así no sé a dónde va a competir. Recuperarse a Camavinga, recuperarse a Carreras, recuperarse a Valverde, a Camavinga, que al menos te darán ese extra de brío, de competitividad y te ayudarán a aguantar ciertos momentos. Y al final, pues oye, como las áreas las dominas con Courtois y Mbappé, este Madrid seguirá cumpliendo unos mínimos y estando vivo hasta el final. Pero para grandes citas no está este Madrid ni para exhibiciones. Y no creo que vaya a cambiar mucho a corto plazo, independientemente de que haya un viraje en el banquillo. Individualmente en clave fantasy es otra historia, porque la mayoría nos puntuaron bien, portería 0, estamos contentos, obviamente súper contentos con nuestro Courtois, contentos con nuestro Rodrigo. He hablado de Rodrigo en el vídeo de compras, vale ir allí para ver, porque ahí os argumento, porque es un jugador con asterisco, su puntuación en la jornada 19, su cortoplacismo con el que hay que abordar este fichaje. Os lo cuento todo ahí, ir a verlo, no voy ahora a repetirme. Y Courtois también he hablado en el vídeo esta mañana,
un poquito comparándole con otros porteros como Radu, con el que hemos traído esos dos porteros en el vídeo de compras. Pero luego hay más piezas. En el Madrid estaremos atentos y sacaremos contenido durante el parón, sobre todo en clave de la Liga Fantasy, con esa puntuación garantizada de la 19, que es muy buena en la mayoría de jugadores. Obviamente hay que tomar decisiones en consecuencia. Pero a pesar de que el equipo esté mal y a pesar de que las puntuaciones de los cronistas han sido muy bajas, que no quiero decir que injustas, aquí sí que a veces yo entiendo que alguien no ve el partido, alguien lo ve con los ojos de que tiene ese jugador y dice, mira, Bellingham me ha dado un gol y me ha marcado una asistencia y solo le han dado una pica. Eso ha pasado esta temporada, pero realmente Bellingham ha hecho partidos en los que la estadística ha sido muy positiva porque ha contribuido en goles, pero han sido acciones muy aisladas, de bajo mérito, porque han sido empujar un balón o estar ahí de oportunista, que hay que estarlo también, pero que el resto del partido y la actitud ha sido negativa y el cronista se lo ha feado. Entonces, hay que diferenciar para mí Cubo de una situación del Madrid que encima ya los cronistas vienen medio condicionados por la situación. Es decir, estos jugadores ya no tienen crédito. Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ahora se ha ganado un poquito, pero no tienen. Hausen. Son jugadores que o hacen algo o restan. No son jugadores que ya... Los jugadores del resto de equipos entran al partido con una pica. Si no hacen nada horrible, la pica la tienen garantizada. Si hacen algo horrible, restan. Los del Madrid entran con el negativo. Tienen que hacer cosas positivas para no comerse el negativo e ir sumando. Esa es la diferencia. Hay que actuar en consecuencia. ¿Será justo? Pues seguramente no, pero al final son jugadores muy caros los que se les exige mucho. Por eso en clave Real Madrid hacer inversiones fantasy ahora mismo me da cierto miedo, pero es verdad que para el parón es uno de los equipos más sugerentes porque la mayoría de jugadores tienen puntuaciones garantizadas en clave de la Liga Fantasy, otros vienen de hacerlo bien. Luego Valverde sería la venta porque es insostenible aguantarlo a ese precio tras un 0. Camavinga puede ser el chollo. No es precio chollo, pero sí puede ser un jugador que creo que va de bancar a Güler, porque Güler es lo mismo que he dicho muchas veces entre Vinicius y Mbappé. Güler y Bellingham, yo creo que ya hemos visto ejemplos más o menos repetidos de que jugando juntos se minimizan. Sobre todo el que se ve minimizado a Güler, que muy tímido, físicamente ahora mismo parece lejos del nivel de principio de temporada, le han alejado del área donde toma decisiones, está con mucha menos confianza y al final es que ahora mismo Güler no sé si suma cuando aparecen los partidos. En definitiva, un Madrid que no sé si se tomará alguna decisión, que en clave fantasy seguirá siendo más o menos medio recomendable porque el nivel de la Liga Española es muy justo y tiene jugadores muy buenos y muy diferenciales y letales que suman estadística con facilidad, pero que ahora mismo es un Madrid que está en la UBI, y más o menos está ganando tiempo. Hablamos del Sevilla y si queréis también puedo lanzar alguna valoración arbitral, que siempre me gusta mojarme. Al final yo creo que ni el Sevilla pierde por los árbitros, ni el Madrid gana por los árbitros, obviamente. El Sevilla pierde por su falta de pegada y por una buena actuación de Courtois. Y el Madrid gana pues porque te ha ganado muchos partidos en su historia con más o menos un mal juego similar, por escudo muchas veces y por letalidad ganas. El tema está en que Almeida es un entrenador que obviamente al Sevilla le prepara muy bien porque se nota que es muy intenso, muy exigente, muy vehemente y eso se transmite. No es un entrenador que pase desapercibido, es un entrenador que lo vive muy pasional y obviamente eso se transmite para bien. A veces también te pasa mala factura. En Valencia ya tuvo alguna declaración que me dio tal, aquí expulsado. No estoy diciendo que sea justa y injusta, simplemente porque es un entrenador que a veces se puede llegar a exceder. Pero bueno, sobre las decisiones de campo creo que ninguna condiciona. La expulsión de Marcao lo he puesto en vender. Yo creo que no hacía ni falta para un jugador que recién volvía, lo fuerzan, otro de los que habían forzado innecesariamente porque venía jugando bien Castrín. Y bueno, Marca es que durante todo el partido hizo una exhibición absoluta. Primero regateando en su propia área no sé cuántas veces, rozando un poquito el cachondeo y poniendo en riesgo a su equipo. Y luego pues con una entrada pasadísima que tiene suerte de que no es expulsión pues porque no pilla un pie y porque no hay un frame claro que te vea contacto plano con pierna del rival. Para mí está bien valorada la amarilla, pero creo que asume unos riesgos innecesarios ahí. Creo que ya ahí el entrenador empieza a tener responsabilidad de mantenerlo en el campo. Creo que ahí Almeida también tiene parte de culpa viendo la deriva de Marcao. Yo creo que se veía desde la tele que este tío estaba para cambio y que este tío te iba a dejar con uno menos. Deciden no cambiarlo en el descanso, deciden mantenerlo, asumen ese riesgo y creo que va expulsado clarísimamente. Es una opción que teniendo amarilla no puedes emplearte así y luego encima se pone cara a cara con el árbitro. Eso hace que el árbitro, pues oye,
no te va a ver con buenos ojos, obviamente, en un acta, y cualquier cosa que hagas o hicieras, ahora no sé cuántos partidos le van a caer. Merecidos todos. La verdad que actitudes así a mí no me gustan nada, me parecen indefendibles. Yo entiendo si alguien puede decir, oye, que Rodrigo pudo ser expulsado por una acción previa. Obviamente, al final, me parecería como demasiado, aunque reglamentariamente pudiera ser comprable que eso fuera una segunda amarilla, pero sacar a un tío del campo por un piscinazo en área, que sí que es verdad que eso me alegra que se castigue, porque delanteros del Madrid venían reincidiendo demasiado en forzar esas acciones. Veo bien que se castigara eso, pero luego por una acción así medio aislada, que tampoco conlleva ningún peligro, que está lejísimos de área, no sé. Yo creo que ahí el árbitro aplicó un poquito el sentido común y no cargarse expulsando a un tío por eso en la primera parte. Lo puedo llegar a entender que ocurriera, entiendo también las protestas sevillistas, no me parecen comparables lo de Rodrigo con lo de Marcao. Marcao se la gana a pulso, Rodrigo entiendo que se le perdone y entiendo que se fuera de rositas. Y luego pues creo que en el resto del partido no hubo acciones, más allá de que hubiera 2 penaltis, que el VAR interviniera correctamente, que justifiquen protestas ni por un bando ni por otro. Luego en el Sevilla, pues buen planteamiento de Almeida. Isaac Romero, que el hombre hizo lo que pudo, pero es verdad que bueno, le faltó convertir alguna. Y si perdonas, te acabas arrepintiendo. Odiseas, que sigue demostrando ser un buen portero, paró lo que tenía que parar y de sensación de seguridad, marcado un auténtico bufón. Y Alexis Sánchez me gustó su partido, pero no está teniendo continuidad. No sé en 2025, con las vueltas de Vargas. Si vas a seguir teniendo un Alexis Sánchez con rol o sin rol, porque el sistema va a apostar. Tienes un buen partido en casa contra el Levante para empezar el año, por ahí podéis atreveros con el Sevilla, pero todavía los roles, jerarquías y rendimientos me parece que son muy inestables y tampoco es un equipo que me seduzca mucho. Hasta aquí primera parte de la resaca, no os queda mucho. Vamos con los partidos del domingo. Venga, y pasamos a la segunda parte de la chuleta. Vamos a hablar de todos los equipos. Nos dejó muchas cosas el domingo, sobre todo una orgía de puntos para acabar y algunas jugadas polémicas que aquí nos vamos a mojar. Bueno, empezamos con ese partido, ese Girona, que ya avisábamos que podía sufrir mucho sin Unai, su gran referente ofensivo, y fue un Girona que, pese a que generó 2 ocasiones aisladas, de hecho, este partido nos dejó uno de los 2 highlights para mí más espectaculares de la temporada. Uno, el gol de Koke, tremendo golazo, la verdad, súper estético, vaya misil imparable. Y luego la parada de Oblak, me parece la parada con más mérito, porque ya es difícil intuir que el balón va a ir en una acción tan cercana, sino además meter la mano dura, sacarla. Es una acción de reflejos, es una acción de ser un portero intuitivo, me pareció absolutamente tremenda. Dudo mucho que veamos una parada de tantos quilates durante la temporada. En definitiva, en clave Girona se notó mucho la ausencia de Unai, y luego coincido en el veredicto de Mitchell en rueda de prensa. A este equipo le falta obviamente poderío en las áreas y se demostró otra vez con la fragilidad ofensiva. Es verdad que el gol de Koke es una acción aislada, es un golazo, indefendible diría yo, pero luego el autogol de Víctor Reis, siempre esa falta de contundencia atrás ha ido pesando al equipo, y tampoco es que tengan mucha contundencia en área rival para meterte en el partido en esas ocasiones en que has podido hacerlo. La segunda parte ya el Atlético de Madrid se limitó a mantener el ritmo, esperar que pasaran los minutos, y el Girona, brazos caídos. No era seguramente el partido para seguir sumando, pero es verdad que este equipo sin Unai, todos los jugadores se minimizan, vemos peores versiones, y aunque ya avisaba yo durante la semana que por mezcla de cómo juega un equipo y cómo juega otro era complicado que el Girona plantara cara, aún así me parece que el equipo acaba el año en descenso, con necesidad de hacer un mercado de invierno en el que invierta, en el que acierte, porque si no este equipo va a sufrir. Es verdad que ya tiene pinta de que 2 plazas del descenso se están abonando, pero la tercera, el Girona, sigue siendo principal candidato y tendrá que espabilar, tendrá que aumentar su competitividad con nuevas piezas, y vamos a ver si Mitchell consigue darle forma, y vamos a ver cuánto sufren la ausencia de Unai, porque todavía debe estar fuera alguna jornada más. En clave fantasy esperábamos mucho a Lemar, la verdad que ahí fue fallo de cálculo, al final optó por adelantar a Arnau y por reforzarse en defensa con Francés, y de cara a siguiente jornada pues imagino que irá cambiando. En el descanso metió a Asprilla, y en realidad que ni con una fórmula ni con otra. Ya veremos en próximas jornadas cómo va mutando en ese sentido en cuanto a decisiones para sustituir a alguien que es insustituible. Sigankov lo mantendría, es verdad que no es el Sigankov que metió 2 goles a la Real Sociedad,
pero aún así creo que puede ser un jugador que en la segunda vuelta, al bajo precio que está, sea interesante para jornadas puntuales. Vendría Bryan Gil, fue suplente, tiene algún problema físico que parece recurrente, tampoco es que el rendimiento sea muy allá, una versión muy alejada de el prime de Bryan Gil, que sí que en otras temporadas ha sido un buen jugador fantasy, en esta creo que no lo está siendo. No hay chollos reseñables en el Girona porque vienen de mala dinámica, y los que jugaron como Francés, como Asprilla, no creo que tampoco hicieran una actuación digna aquí de nombrarles. Entonces pasaría del Girona en clave fantasy esperando un poquito a ver cómo se manejan en el mercado. Y en el Atlético de Madrid, buena victoria, necesaria, deja mejor sabor de boca que la victoria de la semana pasada contra el Valencia, sobre todo porque al Atlético le estaba costando ganar fuera y fue positivo para los del Cholo, una victoria contundente y convincente. El nivel de Coque es absolutamente espectacular, porque ya no estamos hablando de 2 goles aislados que los ha metido. Sí es verdad que, bueno, me costaba a mí el poder intuir que esto pudiera ocurrir. No creo que Coque ahora se vaya a convertir en un killer, pero sí que es verdad que más allá del gol, cómo está manejando el equipo, cómo está fluyendo, cómo está tomando decisiones, le veo bien físicamente, le veo súper integrado, le veo en una segunda juventud realmente, y me parece que este Coque sí debe ser recomendable en clave fantasy. Y ya veremos Johnny Cardoso cuánto tarda en irrumpir, porque a este nivel creo que Coque es insustituible y le da mucho al Atlético de Madrid, tanto a nivel de presión, de mentalidad, de capitanía, lo que hablábamos antes del Madrid. El Madrid echa de menos jerarcas, el Madrid echa de menos líderes, y Coque a su manera, este Coque puede ser eso en el Atlético de Madrid, un líder, al igual que lo está siendo Griezmann desde el banquillo, y eso muchas veces un equipo son perfiles necesarios, y el Atlético de Madrid los está encontrando. El Cholo, como avisábamos, es muy de te recuperas de lesión, te meto a jugar al 11 directo. Lo hizo con Llorente, ya veremos si lo hace con Baena en la siguiente jornada, ya que Nico tiene pinta de que lesión muscular se puede perder hasta la Supercopa. Entonces, bueno, podría comprar a los Llorente, a los Baena, jugadores que vuelven de lesión y que ahora pueden opositar al 11, prioritariamente Llorente, que ya lo hemos visto y ya nos ha dado esa buena puntuación, su tendencia al alta va a ir en aumento. Ojito en la Liga Fantasy, en aquellas plataformas o en aquella, en este caso en singular, en la que hay puntuaciones aseguradas, porque salvo Baena, el Atlético de Madrid no es que tenga ahí una gran cosecha. Entonces vamos a medir muy bien nuestras inversiones. Nico González, esperamos aparte médico y podemos vender, y Gallagher, que marcó un gol también con cierta fortuna. Ya veremos si es él, si es Baena, no las tengo yo todas conmigo. El Chollo aquí en mayúscula seguiría siendo Marpubil, pero como ya hemos hablado recurrentemente, he preferido traer a otro perfil como Gallagher, pero el asunto Pubil es serio, ¿eh? Son ya 4 puntuaciones muy buenas, 4 jornadas muy buenas, sensación de que va a ser inamovible. Vamos a ver cómo se maneja Lenormand, porque ya no digo que hay un puesto vacante en el Atlético de Madrid, a lo mejor lo hay en la selección española. Si Marpubil, por lo que sea, le quita el puesto a Robin Lenormand en los meses que quedan de temporada, va a tener un problema el seleccionador también para tomar ciertas decisiones. Vamos a ver qué pasa cuando se recupere Jiménez, vamos a ver qué pasa, porque ahora mismo Pubil y Janko están formando una pareja de centrales bastante sólida. Vamos a ver cómo se maneja, me parece un tema interesante para 2026. Vamos al partido seguramente más interesante de la jornada. Al final era un partido donde ahora mismo se decidía el liderato virtual de la Liga. El Villarreal venía con bajas, el Barça también, porque la de Pedri es una baja muy sensible. El Villarreal venía con bajas sobre todo por compromisos de Copa África. En el centro del campo sufría mucho, y luego algunas lesiones como la de Foyt. Marcelino tiene estas cosas. En rueda de prensa te descarta a Cardona, y luego el que se acaba cayendo es Pedraza. Por eso a Marcelino, los que sois veteranos en Fantasy lo sabéis, siempre hay que cogerle con pinzas un poquito. Estamos obviamente obligados a tomar en consideración las declaraciones que haga, pero bueno, obviamente le tomamos la matrícula y no es la primera vez con situaciones de este tipo. Hizo un buen planteamiento el Villarreal, el que debía, el de esperar atrás y salir a la contra. Realmente se desplegó muy bien, porque es un equipo que está mecanizado para ello y programado para salir en pocos toques y plantarse en área rival. Lo que le faltó fue acierto, igual que en el partido anterior, acierto, y un poquito también lo que le pasó al Sevilla con el Madrid, que te encuentras un portero realmente enfrente que lo para todo y te va minando la moral. También le faltó ese pelín de profundidad o de acierto en jugadores que normalmente lo tienen. El Villarreal es una plantilla muy completa, una plantilla que tiene perfiles de calidad, pero por lo que sea ahora, el Moleiro no tuvo su finura, Nicolás Pepe está atravesando un mal tramo, Ayoce todavía no acaba de estar, Gerard Moreno volvía de lesión y todavía no tuvo protagonismo. No veo a ningún jugador del Villarreal en su prime de temporada, en su mejor pico. Esto es normal porque Marcelino los exprime mucho, volverán.
pero por lo que sea ahora les ha faltado ese poquito y también lo han notado en otras competiciones en las que han quedado eliminados. Mazazo importante para el Villarreal porque quedar eliminado de Copa, quedar eliminado de Champions, perder este partido. Vamos a ver ahora, es verdad que es un equipo, va a ser muy recomendable porque se va a centrar solo en Liga, pero vamos a ver cómo lo va acusando y cómo va armando Marcelino el 11, si va recuperando efectivos, porque con la expulsión de Veiga, con la sanción de Buchanan, con los jugadores que siguen en Copa África, tiene todavía problemas para armar un 11 en el primer partido del año. Vamos a ver también si el Villarreal hace alguna inversión ambiciosa, porque si va a dar bajas, las de Altimira, las de Solomon, también son a un posible refuerzo que puede llegar por ahí. En clave fantasy, antes de ir con un poquito el análisis arbitral, creo que Gerard Moreno puede ser la compra, siempre cruzando dedos, porque va a ser el jugador que ahora pueda ya estar disponible. Vamos a ver durante cuánto, sin grandes inversiones, pero Gerard Moreno puede ser un jugador interesante para especular en este parón. Moleiro lo mantendría, pese a que no fue su mejor partido, pero creo que sigue siendo el líder a nivel de creación y generación de fútbol, a nivel de creatividad de este equipo. Vendería a Renato Veiga, me viene bien para hablar de la acción. Realmente creo que no se puede defender una acción así. Me parece que es indiscutible que sea falta, o sea, que sea expulsión. Luego ya podemos entrar en precedentes. ¿Que alguna vez alguien con una acción similar se ha ido de rositas? Siempre va a haber casos. Pero este en concreto hay que juzgarlo desde que es una acción temeraria, una acción con fuerza excesiva, es una acción de mucho riesgo de lesionar a un rival, es una acción muy alevosa y es una acción que el árbitro juzga ya en el campo y por tanto el VAR ni mucho menos va a entrar ahí. Yo creo que ya para justificar eso, las declaraciones de Marcelino diciendo que cortas el espectáculo que se estaba viendo, el que se lo carga es Veiga con esa acción, no el árbitro tomando la decisión de expulsarle. Me parece que Marcelino ahí patina un poco, sí que es un entrenador que muchas veces en rueda de prensa da estos discursos muy victimistas que ya le tenemos calado. Y luego el comparar unas acciones con otras, pues siempre va a ser el comodín que tengan todos los equipos ante cualquier acción. Siempre va a haber un precedente de una acción similar jugada de forma diferente. Me parece el máximo ventajismo. Entonces, bueno, yo diría que el penalti es un penaltazo y la expulsión es una expulsión clarísima y solo desde la bufanda se puede opinar distinto. Veiga es una venta, Pau Navarro es el chollo que está cumpliendo, la verdad que le vi bien, más allá de que la puntuación esta semana, como era previsible, no fuera tampoco gran cosa, pero si metemos bajas y metemos que es un jugador versátil que puede jugar en varias posiciones, me parece que puede seguir siendo de utilidad. Vamos a hablar del Barça. El Barça, vimos la versión del Barça sin Pedri. El Barça con Pedri es un equipo y el Barça sin Pedri es otro, es un Barça más vertical, un Barça que va más al intercambio de golpes, se expone más, controla menos el juego, con lo cual el partido va más por picos. Es verdad que, bueno, después de la expulsión, más o menos el resultado no peligró, aunque nunca el Barça dejó de evidenciar una sensación de que el Villarreal se le podía plantar y generar una ocasión a una inferioridad numérica. El Barça solo tiene que corregir. El techo del Barça a nivel europeo está ahí. El Barça no puede permitir competir contra ciertos equipos en ciertos escenarios con esta propuesta. Lo estamos viendo siempre. Te va a valer aquí con partido de andar por casa, incluso contra un Villarreal te puede valer porque al final tienes eficacia en las áreas, tienes un Rafinha, tienes un Joan García que te van salvando la papeleta y te sostienen en los momentos en los que el partido podía complicarse. Pero sigo pensando que en Europa no te da y que por profundidad de plantilla va muy justo. Al final ya tienes que tirar de un Casado que se ha improvisado lateral, Eric García se está multiplicando para tapar huecos por todos los lados, se te lesiona Pedri o Rafinha y el equipo lo nota, aunque bueno, eso le pasaría a cualquier equipo europeo. Siempre hay dependencia de ciertos jugadores que son top 1 en su posición. Entonces, bueno, este Barça yo creo que ahora mismo está en una velocidad de crucero que para la Liga le viene muy bien y ahora el Barça empieza en su mes clave. Para mí es un equipo que ha sido programado en los últimos años para llegar bien a la Supercopa. El Barça siempre se ha dado bien esta competición, siempre se ha mentalizado mucho. Creo que el Barça está ahora en un buen momento. Vamos a ver cómo lo inicia en el mes de enero. Esa Supercopa marcará la inercia, el terminar de sellar clasificación Champions y dónde lo haces y ya luego ver si estás preparado para retos mayores. Vamos a ver el Barça si se refuerza en invierno, qué capacidad tiene para hacerlo. Pero bueno, en clave individual destaca Joan García, habría varios nombres para destacar, pero es que lo de este portero es absolutamente descomunal. Sí que es verdad que yo no soy nada objetivo, a mí me vuelve loco Joan García, ya me lo parecía la temporada pasada, pero debe ser todavía más, si no he tenido la experiencia de hacerlo, de espectacular verle en directo. Debe ser un portero, y ya se lo he oído mencionar a varias personas que lo han visto en directo,
debe ser una absoluta locura ver la cantidad de portería que abarca, los reflejos que tiene, lo grande que se hace, lo rápido que es en sus acciones, lo intuitivo, los reflejos felinos que muestra. Eso en directo debe ser una locura. Y todavía creo que es un portero que tiene cositas para mejorar, porque en acciones ahí de toma de decisiones a veces, pero es que son cosas tan minúsculas en base a lo que yo esperaba. Le veo que con los pies bien, en cuanto a salir de área bien, aunque ha tomado algún fallo y alguno ha conllevado gol, pero eso va a seguir pasando. Me parece que es una locura. El partido de ahí lo analizamos de que es un 0-2, que puede parecer medio cómodo, pero hay acciones puntuales que si el Villarreal te marca, las inercias de partidos cambian. Y eso con el polaco el año pasado muchas veces eran goles en la mayoría de acciones y al final son puntos que se van escapando. Entonces, tener ese salvavidas en portería te eleva el techo competitivo y te hace que en el peor partido que lo vas a tener de la temporada a lo mejor sales vivo. Y tienes esa bola extra que el año pasado no tenías porque cada acción que concedías era penalizada. Locura de portero y es momento ya de decir, vamos a fichar, asegurar a Joan García para la segunda vuelta en nuestros equipos fantasy. Lo de Rafinha pues es en el otro área lo mismo. A mí me gusta más Rafinha en la posición que jugó ayer. Sí que es verdad que contra Osasuna también fue letal desde la media punta, pero a mí no me gusta que esté fijo en la media punta, me gusta que media puntee partiendo desde la izquierda, que se mueva por donde quiera, que se junte cuando le apetezca con Lamine Yamal, que venga a recibir atrás, que rompa con desmarques desde el extremo. A mí me gusta ese Rafinha hiperactivo. Y ayer realmente determinante. La primera media hora que hace es absolutamente tremenda. A un nivel de acciones decisivas brutal, forzando el penalti, lo transforma con una tranquilidad, luego arma un disparo que va al larguero, que es una absoluta locura. Bueno, en serio, Rafinha es ya para tomarlo, como digo, muy en serio a este jugador. No es cuestión de una temporada, estamos hablando de que en su máximo prime a la edad que tiene le ha costado llegar, pero ahora mismo es un top europeo sin discusión y es muy injusto que no haya sido su año valorado como tal, metiéndole en 11 ideales. Luego, lo de los laterales, he dejado a Koundé con asterisco porque al final se retiró con molestias. Es verdad que tanto Flick como él, que ha desmentido a nuestro Javi Miguel, Koundé a veces es gracioso en estas cosas, desmintiendo periodistas. A ver, pues bueno, buena noticia que no tenga nada, de todas formas vamos a tener precaución. Ahora voy a hablar de Pedri, porque no me he atrevido a ponerlo aquí, porque mucha gente se toma la chuleta al pie de la letra y si ve a Pedri en una columna ya lo etiqueta. Entonces con Pedri ahora quiero hacer como un anexo, pero sobre Koundé y sobre los laterales quiero hablar. El nivel de los laterales del Barça es muy preocupante. El nivel de Koundé, ayer se volvió a meter otro autogol, lo que pasa que fue anulado, pero es que lo de Balde también es significativamente preocupante. Hace una cesión, a mí esa cesión es lo que menos me preocupa, porque al final es un fallo. Es verdad que es falta de tensión competitiva porque no pones el pie suficientemente duro y no lo puedes cometer en la élite siendo jugador del Barça. Pero bueno, más allá de eso, es un fallo aislado, que por suerte, Joan, te vuelve a salvar la vida. Es el nivel general. A Balde le he visto dos tramos buenos, que lo dijimos aquí, en partidos muy puntuales. Sí que es verdad que creo que con Rafinha luce más en ataque, pero es que cuando llega a línea de fondo sigue sin saber qué hacer. Yo a Balde hace mucho que no le veo tomar una buena decisión. Incluso a Koundé, que es un jugador mucho más limitado en teoría ofensivamente, es un jugador que toma mucha mejor decisión que Balde cuando llega a línea de fondo. Koundé sabe dar pase atrás, Koundé sabe esperar, aunque sea ciertamente desesperante en otras situaciones. Lo de que Balde no haya progresado nada en toma de decisiones ofensiva, al final va corriendo como un pollo sin cabeza, pero no sabe dónde está el fin. Entonces me parece que eso o lo limita o hay que valorarle, porque además luego defensivamente a nivel corrector puede tener alguna acción positiva, pero es que también tiene ciertas carencias. Me parece muy preocupante el nivel de los dos laterales y ayer hice yo un tuit diciendo que es una pena que no haya más Eric García, porque Eric García al final tapa huecos. Ahora mismo rendiría mejor Eric García lateral izquierdo que Balde. Rendiría mejor de lateral derecho que Koundé. Está rindiendo mejor de pivote defensivo que De Jong. Entonces, por desgracia, no hay más Eric García en plantilla y solo hay uno y hay que elegir qué hueco tapas. Pero es que tienes que ir sobreviviendo con estos dos laterales que no sé si te dan, porque los laterales hoy en día está muy infravalorada la importancia que tiene un lateral en el entramado de un equipo. Luego Gerard Martín, es verdad que aquí sí que se le veían ciertas costuras, creo que sigue siendo un chollo en clave fantasy, pero yo quiero seguir explorándole en partidos de esta magnitud, en un Barça que te expone tanto. Me parece que es de alabar lo que está haciendo, pero sí que es verdad que tuvo alguna imprecisión como las tuvo Cubarsí en este partido y ante rivales de entidad se le puede notar. Vamos a hablar de Pedri. Es un caso complicado.
Pedri no tiene una lesión, es lo primero que os tengo que decir. Pedri lo que tiene es una sobrecarga y hay una preocupación porque en la lesión última que tuvo a lo mejor hubo cierta precipitación para que volviera, el equipo le necesitaba. El año pasado fue un año para él importante porque superó esa recurrencia en cuanto a caer lesionado, y este año parece que vuelve a estar ahí con esa fragilidad y ese miedo. Entonces, en cuanto le fuerzas mínimamente, a lo mejor pues lo nota. Me parece que es inteligente que cualquier mínima señal de que el cuerpo le está dando el pare, aunque sea un Villarreal el que tenga delante, da igual. Me parece inteligente, me parece ciertamente preocupante porque es una dependencia brutal la que tiene el Barça de Pedri, y vamos a ver en 2025 cómo le dosifica el Barça, vamos a ver esto cómo acaba, porque tiene pinta de que está al límite. Tiene pinta de que está al límite y eso en clave fantasy lo debemos saber. Yo no haría grandes inversiones por Pedri en segunda vuelta. Sí que es verdad que en clave de la Liga Fantasy, con puntuación garantizada en la 19, pero con los precios que tiene Pedri y la situación límite física, sustos de estos, de que se pierda alguna jornadita por precaución, no va a ser la primera vez que lo veamos. Y ahora ya cuando vengan Oviedos, cuando vengan así rivales así y en Champions tengas otros compromisos, la prioridad de Pedri va a ser la que es. Entonces me da miedo deciros que os atéis a Pedri. ¿Quiere decir esto que hay que venderlo? Pues no es mala. No es mala. Aprovechando el cero que acaba de hacer, aprovechando que viene un parón, vender a Pedri, que obviamente contra el Español jugará y cuando lo haga será determinante, no en un modo competitivo, pero en una liga pública, yo quizá preferiría buscar otras opciones más económicas y más seguras. Si tenéis en la Liga Fantasy a Pedri porque tiene esa puntuación garantizada, podéis esperar. Es un poquito el asterisco que os quiero poner. Tomad la decisión vosotros en función de vuestro contexto y caso concreto, pero ya digo, me da miedo a futuro un poquito el asunto Pedri. Y sobre el asunto Lamine Yamal, me meto en todos los charcos y me alargo y mucho al final esto se os hace pesado. Bueno, creo que fue un partido bueno sin más, con una buena actuación en el gol, una buena definición, un buen recurso. Y luego Lamine Yamal, bueno, no creo que sea nada del otro mundo la celebración que hace, me parece dentro de cierta lógica, no creo que haya que matarle, puedo llegar a entenderle si estaba recibiendo silbidos y demás, pero sí que es verdad que él tiene que manejar esto de forma que, uno, no le afecte a su juego, y dos, sepa hilarse y entender que va con su cargo, con su caché, con su estatus, con su realidad, con su sueldo y con ser Lamine Yamal. Tiene que asumirlo, convivir con ello y que le sirva como motivación más que como otra cosa. No para sacarle los partidos, no para encararse con el público. Eso es lo que querría más o menos ver yo de Lamine Yamal, entendiendo que, bueno, cada uno luego a ver cómo actuaríamos en su situación. Luego tenemos al Elche. Yo os dije durante la semana, el Elche va a acabar el año de forma absolutamente brutal porque es un año histórico para ellos y es un partido que es una conjura y van a querer acabarlo bien ante un Rayo que viene con cierta fatiga. No me esperaba yo obviamente esta orgía de puntos, este 4-0 con realmente puntuaciones buenísimas para todos nuestros jugadores. Tenemos ahí el tema de Héctor Ford, no sé lo que tiene, al final es un tema de hombro que siempre es delicado, entonces no lo he puesto aquí, pero sí que es un jugador muy a tener en cuenta si no tiene nada grave, porque la acción que hizo no está al alcance de cualquiera y un defensa que juega en posiciones tan ofensivas me parece una pieza fantasy muy interesante. Al final, bueno, Sarabia potencia estos perfiles. Sí que podemos hablar ya, he tenido miedo de hacerlo, pero hay dos caras en este Elche. Es un equipo que como local es uno y como visitante es otro. Yo pensaba que no, que el Elche más o menos intentaba siempre la misma propuesta, pero es muy difícil ganar al Elche en el Martínez Valero. Es un campo muy difícil de visitar, pero el Elche luego se minimiza mucho o las costuras se le ven sobre todo a domicilio. Entonces creo que esa es la asignatura pendiente, mejorar fuera sin dejar de ser el equipo fiable que es en casa. Además es fiable a todos los niveles, en defensa, en creación de juego, en letalidad, en marcar goles. Es un equipo que prácticamente cuando juega el Elche en casa es como antaño cuando jugaba el Girona. Te va a asegurar puntos, juego ofensivo, buena valoración de cronistas, el combo completo. Los Valera, los Núñez, los Álvaros, los Mir. Es verdad que cada semana es verdad que aquí pilla cacho alguno. Pero en jornadas así habéis sido muy felices con el Elche y al final es verdad que hay que acostumbrarse a estos dientes de sierra, pero sobre todo etiquetarlo como equipo que en casa siempre hay que apostar por el Elche y tener mucho cuidado cuando metes jugadores que visiten el Martínez Valero. El Girona se comió 3, ahora el Rayo se come 4, el Madrid empató allí. Vamos a ver por qué, según vimos en el vídeo calendario, que lo tenéis disponible, no olvidaros, a Elche le viene Villarreal y creo que es Atlético de Madrid y Barça. Le vienen visitas complicadas al Martínez Valero. Vamos a ver si sigue siendo un local tan confiable.
Luego Germán Valera, me parece el jugador más potenciado en este equipo, el más multidimensional y el que, aprovechando esta buena jornada, podemos seguir comprando. El partido de Vigas fue tremendo, en plan capitán, ha tenido ahí Vigas su bache con la lesión, luego al final Sarabia sabemos cómo es, le hizo esperar un poquito más para recuperar su estatus. Pero bueno, la temporada de Vigas está siendo muy buena y luego es un jugador bastante correcto en fantasy y casi diría que tiene poco que envidiar a Fengruber. Se nos cayó por enfermedad Chus, es el jugador bisagra que siempre entra, sale, no pasa de parche por eso. Y luego Álvaro Rodríguez, que es un delantero muy bueno que también se ve potenciado por jugar en este equipo. Porque al final es un delantero que va muy bien en duelos, que se mueve muy bien en el área, que también tiene facilidad para interpretar cuando sale del área la toma de decisiones y que, bueno, ha estado en equipos que no tenían gol, cuando lo han metido en otro ecosistema, está demostrando que de cara a puerta también puede ser ciertamente letal. Entonces, pues es un chollazo para estas navidades, teniendo en cuenta que tenemos a Andrés Silva lesionado, me parece que Álvaro es un chollazo. En definitiva, enhorabuena al Elche por este gran año, la verdad, desde un herculano hay que felicitar y mirar con envidia, sana pero envidia, la realidad de este Elche y lo que está haciendo Sarabia ahí, lo que está construyendo con este equipo. Hay que vivir el presente porque no sabemos cuánto dura, eso sí, es lo que yo recomendaría al Elche, disfrutar del presente porque el fútbol es muy cortoplacista y no sabemos cuánto va a durar. Incluso lo que parece un proyecto tan sano, tan sostenible, te cogen la matrícula rápido y a lo mejor el año que viene es distinto. Entonces, a disfrutar, pero tiene un mérito tremendo. Del Rayo no quiero alargarme mucho porque al final un equipo que viene de palmar 4-0, obviamente, viniendo un parón, hay que tender a huir de aquí. El único que puedo recomendar es Ratio y comprarlo porque le salvó de la quema estando sancionado. Ahora ya habiendo cumplido ciclo al nivel que estaba, pues es un jugador que yo creo que el mercado será agradecido con él. Y se aparece por aquí, hay que ficharlo. Como vimos en el video calendario, el Rayo abre jornada, la 18, encima contra el Getafe en casa. Ya hemos visto cómo está el Getafe. Es un partido muy interesante para a lo mejor tampoco hacer grandes ventas. Chavarría lo podría recomendar vender porque es un jugador que ya ha crecido mucho valor, sigue apercibido. Después de este 4-0, a lo mejor alguno no se puede sentir cómodo manteniéndolo, pero ya digo, teniendo en cuenta que se juega el partido contra el Getafe, si alguien lo quiere mantener hasta que vea la quinta, tampoco me parece locura, pero ahí es el nombre que os quería deslizar. Posible chollo, camello, teniendo en cuenta la ausencia en delantera, pero es verdad que bueno, a este Rayo le costó sin Ratio, le costó sin de frutos, se le lesionó Value, por ahí se descosió por esa banda y al final, bueno, es un equipo que está en 3 competiciones. Por algún lado el Rayo tiene que ir sufriendo. Bastante que en la Liga está medio dando la cara, aunque creo que tendrá que espabilar y luego sigue vivo en Copa, sigue vivo en Conference y yo creo que esta semana priorizó eso. Entonces, bueno, tampoco me nace ser excesivamente crudo con un equipo que creo que esto más un bache, un traspiés puntual, algo que se vaya a convertir en dinámica, como creo que puede ser lo del Getafe que ahora analizaremos. Vamos al último partido del año que vamos a analizar aquí en una chuleta, que va a ser el Betis contra el Getafe. También durante la semana dije, es semana para Betis en todos los bloques. Es verdad que el All-in estuvo a punto de irnos al traste entre el VAR y ese penalti que al final marró Mayoral, porque cuando algo no va bien, pues no marcan ni esas de penalti para un gol del honor. En clave Betis, tenía yo esperanza en Lo Celso porque sabía que contra el Getafe el que jugara y de media punta se suele forrar. Entonces fue Fornals el que se forró y de Osa, ambos puntuaron muy bien. También se nos cayó Riquelme por ahí. Al final, los Chelsea y Riquelme son los que salen señalados, porque si no tienes a Isco, no tienes ahí a perfiles que te puedan opacar como Adve y aún así no sois titulares, es que obviamente es para que se lo hagan mirar. Así que en el Betis estos dos jugadores son prescindibles, tanto Lo Celso como Riquelme. Para mí Lo Celso era su last dance. Si no está ni siquiera teniendo protagonismo sin Isco ni Adve, pues dime tú, ya lo que podemos esperar de Lo Celso. Pero el resto está a un nivel absolutamente brutal. En partidos de estos puntuales el Betis también nos regala muchos puntos. Fue un caudal ofensivo tremendo. Hay que destacar a muchos nombres propios. Fornals está a un nivel para ir al Mundial, porque es un jugador que cuando tiene que disparar, pues la verdad que lo hace con mucho acierto. Cuando se plantea en portería se le abren los focos y tiene también mucho acierto en toda su toma de decisión. El Cucho hace un trabajo absolutamente brutal y al final se ve premiado con ese gol, con esa asistencia. El Cucho es un delanterazo, vaya fichajazo. El Betis, a lo tonto, va haciendo buenos fichajes porque el Cucho, así que no le dimos mucho bombo en el pasado mercado, pero parece que se ha afianzado ahí. No será el delantero de cifras, que también este año las cifras no están mal, pero es un delanterazo
que eleva mucho el nivel de los demás y mezcla muy bien con todos. Anthony sin marcar ni asistir. Bueno, sí, asistió en el primer gol, ¿no? Sí, asistió en el primero. Pero Anthony sin marcar creo que también hizo valer su liderazgo. Y luego pues hay mucho chollo aquí. Marroca, tenemos a Deosa, tenemos al chaval Ortiz. Ojito a los que penséis que Bellerín va a recuperar su sitio, ¿eh? Ojito porque Ortiz, quitarlo de ahí va a ser complicado, ¿eh? Ortiz, quitarlo de ahí va a ser complicado. Ruibal es el jugador que todo entrenador quiere una plantilla. Es una especie de Eric García. Lo pongas donde lo pongas, te rinde. Porque al final, un tío que ataque un balón sin ser un especialista de cabeza, te lo ataque así en área, que luego te rompa el espacio, que luego queda un balón suelto y te lo mete ahí, que si tienes que jugar de delantero centro, lo hemos visto recibir de espaldas y hacer movimientos de delantero, si juega de lateral te desdobla, te tira de afuera, te defiende. Me parece, vamos, impagable tener un Aitor Ruibal en tu plantilla. Deosa, es que al final hay mucho chollo en el Betis. Ahora le viene Bernabéu. Entonces, pues todo lo que sube baja, entonces vamos a tener calma con el Betis, que es un equipo que sí, nos va a dar muchas alegrías en jornadas puntuales, pero es un equipo que luego le va costando con cierta irregularidad. Y el Getafe, para terminar, mala pinta, ¿eh? El Getafe, por suerte para ellos, pueden vivir de renta un tiempo más. Esos 20 puntos son oro. Lo que ha hecho Bordalás sumando esos 20 puntos me parece que es una renta tremenda que pueden medio manejar, pero sin refuerzos en invierno a lo mejor te quedas corto. Esa llamada de auxilio esta semana perdiendo contra el Burgos, palmando contra el Español, palmando contra el Betis, que no metes un gol ni al arco iris, que ya ni defensivamente hay sensación de seguridad, sensación de brazos caídos, de que hay problemas internos ahí. La plantilla va justísima, de calidad diferencial vas el más limitado de la liga, o en invierno meter una inyección o incluso Bordalás da sensación de estar agotado, ¿eh? Entonces es verdad que como es un equipo que, sobre todo en casa, se puede hacer aguerrido y sacar puntito por aquí, puntito por allá para seguir viviendo de renta, pero como le dé a un Girona por espabilar, a un Oviedo por reforzarse y pillar una rachita, y si ajusta el tema del descenso, te puede pillar el toro, ¿eh? Te puede pillar el toro porque con esta falta alarmante de gol no va al Getafe sumando de 3 en 3. Entonces, puntito a puntito a lo mejor te va costando. Verdad que, bueno, el típico 1-0, 0-1 del Getafe maximiza cada gol, pero aún así necesitas lo que hiciste el año pasado, un Terrats que te cambie. Necesitas eso. Un par de fichajes que te eleven, que te ayuden, porque ahora mismo va justísimo y sobre todo en calidad ofensiva. Necesitas ahí un tío que no ya que meta goles, que te genere algo de juego, que te pueda hacer un regate, un pase, una presencia, no sé, algo. No hay nada. La jornada y el año se cierra con el partido de este lunes, el Athletic Club contra el Español. Vamos a ver qué nos deja ese partido, pero en la chuleta se nos escapa. Independientemente de eso, pues tendremos tiempo aquí para hablar de muchos jugadores porque vamos a tener unas navidades intensas. No paramos en el Donkey Time. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, hasta aquí la chuleta, la última del año. Gracias por acompañarme en estos vídeos, estas resacas de los lunes que son muy densas. Os agradezco que hayáis llegado hasta el final y que hayáis dado el apoyo. Desearos la mayor suerte del mundo en este día donde se sueña con que la vida nos pueda cambiar y a empezar las fiestas y disfrutarlas con los vuestros como Dios manda. Aquí yo os iré acompañando puntualmente con contenido fantasy. Nos vemos. Adiós.